Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Averino Porto. Poco a poco volvemos a la normalidad o incorporamos la nueva normalidad. Algunas actividades se van retomando, de a poquito, por supuesto, como si camináramos sobre cáscaras de huevo. Esta es la realidad no solo de Argentina, es la realidad del mundo. Clases presenciales, por ejemplo, que tienen que ver no solo con el aspecto pedagógico, sino también con el social, sobre todo de los chicos de primaria y secundaria, así como los del jardín también. Si vamos al caso, vuelos regulares que se van retomando también muy de a poco. Lo mismo ocurre con los traslados en ómnibus de larga distancia, por ahora en la emergencia o para emergencia, pero dentro de poco será para el turismo. Se aproximan las vacaciones de verano. Y a eso le sumamos la economía con una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no es fácil, con una reactivación que no es fácil y también con una pregunta clave. En Argentina, ¿faltan dólares o sobran pesos? Bueno, esto tiene que ver con la emisión y con la macroeconomía también. Los dólares provienen de un país que está en vilo en este momento por dos aspectos. Uno de ellos es, por supuesto, la pandemia. Es el país con la mayor cantidad de infectados y la mayor cantidad de fallecidos, lamentablemente, por el COVID-19. Y también está en vilo ese país, Estados Unidos, por las elecciones que están a la vuelta del esquino, el 3 de noviembre. Serán temas, todos ellos, los que trataremos aquí en Universidad Crítica, luego de los siguientes títulos. Y en Argentina estamos en vísperas de las vacaciones, estamos en vísperas del verano y todo el mundo piensa en una sola cosa, turismo y sobre todo descanso. Poco a poco, les decíamos, se va retomando alguna actividad, como es el tema de los vuelos, es el tema de los ómnibus de larga distancia, pero no para el turismo todavía. Uno de los sectores, sino el más golpeado desde marzo, desde que comenzó esta odisea para Argentina y para el mundo, que es la pandemia. Estamos en contacto con Aldo Elías, que es presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Hola Aldo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día. Un retorno a la actividad de vuelos muy tímida, lo mismo ómnibus de larga distancia. ¿Les da a ustedes la posibilidad de pensar que en el verano, digamos, se va a poder hacer turismo en Argentina? Esperemos que sí, si bien las noticias de ayer de la vuelta de los vuelos para trabajadores esenciales y para personas que tienen que hacerse tratamientos médicos no era la noticia que esperábamos. Nosotros ya esperábamos que volvieran los vuelos para poder hacer turismo después de 7 meses de estar encerrados y después de tener ya circulación masiva del virus en todo el país. Realmente no encontramos motivos para justificar que no haya actividad turística y entendemos que, por otro lado, todo el trabajo que se viene haciendo en cuanto a protocolos, en cuanto a de alguna manera definiciones tendientes a garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los recursos humanos de las empresas y de los turistas finalmente, creemos que es indispensable empezar gradualmente para poder ir ajustando todos aquellos procedimientos que en la teoría aparecen como muy criteriosos, pero quizás llevados a la práctica requieran algún ajuste y siempre es bueno hacerlo con menor cantidad de exposición posible. Argentina tiene fronteras internas cerradas y se supone que la decisión va a ser de las provincias. Ustedes eso me imagino que lo tienen en cuenta. Argentina hoy es un país de 24 países adentro. Hoy cualquier intendente levanta una barricada a la entrada de un pueblo o de una jurisdicción o de una ciudad. Un gobernador decide si los vuelos aterrizan en su provincia o no lo hacen,
y realmente sin libre circulación dentro del país y sin conectividad no hay posibilidades de hacer turismo. No hay posibilidades de recuperar una de las actividades más importantes que tiene la economía del país, una de las actividades que mayor ayuda brindan a las economías regionales y, en definitiva, una de las actividades que mayor cantidad de puestos de trabajo genera. Con lo cual, atentar contra el turismo realmente es atentar contra la recuperación económica de la Argentina y poner en situación muy difícil a no solamente el 1.300.000 puestos de trabajo que tiene el turismo entre empleo directo e indirecto, sino también a la posibilidad cierta de que no se genere este vínculo tan espectacular que se genera entre el recurso humano de una empresa y el turista, promoviendo de esta manera todo lo que el turismo promueve, el arraigo, el desarrollo de un destino, la posibilidad de que esas personas que nacieron en ese lugar puedan vivir y trabajar y generar sus propios ingresos sin tener que mudarse a una gran ciudad. Todos estos son valores que la actividad del turismo tiene como estandarte, y realmente llevar 7 meses cerrados creo que no contribuye en nada a nadie. ¿Cuán fuerte fue el golpe para el sector durante estos 7 meses? El impacto es inconmensurable, a título de país inclusive. Si tenemos en cuenta que en el año 2019 ingresaban al país 5.400 millones de dólares en concepto de turismo, esos dólares que tanto decimos necesitar en el país, este año no creemos que lleguen a 700 millones de dólares el ingreso. Ahí podemos distinguir claramente el enorme perjuicio que ha tenido esta pandemia, por un lado que es un perjuicio a nivel mundial, pero esta cuarentena obligatoria es casi una exclusividad de la Argentina. Son muy pocos los países que están cerrados al día de hoy y realmente es una situación que no tiene ningún justificativo más. Argentina obtuvo el título o certificado de viaje seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, lo cual es bueno, es para el turismo receptivo, digamos, para que vengan turistas, pero el problema es que las fronteras siguen cerradas. Sí, de alguna manera es un sello que permite al turista del exterior reconocer a la Argentina como un país en el cual se está trabajando en las cuestiones vinculadas a la seguridad de los viajeros, a los protocolos y demás. Pero la realidad es que lo que necesitamos, más que un sello, es una sociedad que responda a la consigna del momento. Y la consigna del momento es hacerle caso al Ministerio de Salud con 3 reglas básicas: distancia social, uso de barbijo o tapabocas e higiene permanente de manos. Todo lo demás, pongámosle títulos, pancartas, banderas, sellos o lo que sea, todo lo demás es relativo si no cumplimos con todo esto. Y por otro lado, no hay ningún sello que vaya a garantizar la seguridad del proceder de un país si la sociedad no está compenetrada con acatar las instrucciones y las normas que imponga el Ministerio de Salud de ese mismo país. ¿Cómo se preparan o cómo se deberían preparar las líneas aéreas, las de transporte terrestre, los hoteles, los restaurantes y demás para respetar los protocolos, sobre todo en el próximo verano, es decir, cuando esté la temporada en marcha? Todas esas actividades ya tienen sus protocolos desde el mes de junio. Son protocolos que están probados internacionalmente, que tienen muy buenos resultados, que son no onerosos y que son de muy fácil aplicación. Porque, sin querer insistir con el tema, acá hay una cuestión que tenemos que entenderla para poder llevarla a la práctica. Las medidas con las cuales vamos a poder convivir con el COVID-19 son medidas de sentido común. No estamos necesitados de inventar una fórmula mágica para que podamos convivir con el virus. Simplemente tenemos que apelar al sentido común. Y el sentido común y el sentido de la educación imponen distancia social en forma natural, disponen higiene de manos en forma natural y artificialmente
por lo menos para nuestra cultura, porque hay muchas culturas que usan el tapabocas sin ningún inconveniente y sin ninguna necesidad aparente. El uso del tapabocas es lo único artificial que nos está pidiendo el Ministerio de Salud, y realmente es lo que nos va a permitir transitar esta pandemia con el menor impacto posible en términos de salud. No hablemos de las vacaciones de invierno, pero ¿cuántos fines de semana largos se han perdido justamente por el cierre de fronteras internas, insisto, que es lo que hablábamos al comienzo? Han sido varios, lamentablemente han sido varios, quedan 2 por delante y sería muy bueno poder tener esos 2 fines de semana largos como termómetro de lo bien desarrollados que puedan estar los protocolos, o para, por supuesto, hacer las correcciones que sean necesarias si eso no fuera así. Si tuviera que definir destinos turísticos en particular de Argentina, los más importantes y los que más gente reúnen durante el verano en particular, además de la costa, ¿cuáles pueden ser? Estamos en un momento en el cual Argentina es realmente un reservorio de destinos turísticos espectacular. Me voy a quedar corto con todos los que nombre y voy a dejar algunos de lado, pero realmente el norte argentino, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, tienen bellezas increíbles y muy difíciles de describir, espectaculares por donde las miremos. Mendoza, San Juan, San Luis, hay muchos destinos históricamente turísticos y muchos otros que están haciendo sus primeras armas en la actividad turística con un éxito muy muy importante y con una seriedad y un compromiso por la actividad enormes. Ni hablar del sur, que desde Ushuaia hacia arriba, Santa Cruz, Río Negro, Bariloche como su estandarte, San Martín de los Andes, Jujuy de los Andes, Villa Langostura, en Chubut, la comarca andina, en Chubut, la costa atlántica. Realmente Argentina, mire, si hay algo que podemos imaginar es que en nuestro país no tenemos ninguna necesidad de saturar un destino con turistas, porque son tantos los destinos lindos que no hace falta violar en este momento este pedido de distancia social, este pedido de evitar grandes aglomeraciones de personas, que son en donde se generan después los contagios y ponen al país, como estamos en este momento, en el 5º puesto a nivel de casos críticos y en el 6º puesto a nivel de contagios en el mundo. Realmente números alarmantes para 7 meses de cuarentena. Se recibe recibo mucha oferta para pagar en 12, 18 cuotas paquetes turísticos. Eso evidentemente puede ayudar. Exactamente. Hay muchas alternativas para pensar en turismo en un año muy difícil como este. Por un lado están las cuotas, por el otro lado está el plan previaje, una ayuda espectacular que el gobierno nacional ha dispuesto para el turismo y que va a permitir a los turistas que compren entre los últimos días de octubre y el 31 de diciembre viajes para realizar en el 2021, el gobierno les va a devolver el 50% de lo que gastaron para poder utilizarlo en otro viaje de índole turística. Aldo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, un placer. Un placer. Vamos a una pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
En Estados Unidos hay elecciones a la vuelta de la esquina, el 3 de noviembre, en una campaña atípica de un presidente atípico que busca sus 4 more years, sus 4 años más, que es lo que le corresponde, en principio, a todo presidente de los Estados Unidos. Fueron muy pocos los que no resultaron reelegidos. Pero Estados Unidos tiene una particularidad, además, por supuesto, de esta campaña atípica, como les decía, con el coronavirus dando vueltas, con el coronavirus dentro de la Casa Blanca, el mismo Donald Trump lo ha padecido. La cuestión es que cada estado es el que define la elección. No son elecciones directas. Entonces, hoy puede estar Joe Biden arriba en las encuestas, pero eso no quiere decir que vaya a ganar el 3 de noviembre. Cada estado lo define con lo que se llama compromisarios, es decir, hay que tener 270 delegados o compromisarios sobre 538 para ganar la elección. Hay estados como California que aportan 55, hay estados como Dakota del Norte que aportan solo 3, y quien gana el estado gana justamente uno de esos puntos dentro del colegio electoral. Elecciones complejas, sí. Siempre han sido así, elecciones indirectas, pero también una campaña compleja. Y quien sigue la campaña muy de cerca es Raquel Pozzi, que es analista política internacional, es profesora de historia y es cantante también. Y tengo el gusto de saludarla. Hola, Raquel. Hola, Jorge, un gusto enorme. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y una alegría que hayas superado el COVID-19 justamente. Sí, fue una situación muy compleja. A algunos quizás no les agarra con la virulencia que en este caso apareció en mi hogar, y bueno, hace ya algunos días que estoy, digamos, dada de alta, pero con algunos efectos, quedan efectos colaterales en el cuerpo, y con esa característica de tener todos los síntomas agrupados que no siempre se dan, pero en este caso se dieron. Por suerte estamos bien y eso es lo importante. Obviamente no es para de alguna manera singularizarlo, sino al contrario, generar conciencia de que es una enfermedad que realmente afecta y mucho al cuerpo. Estábamos hablando de Estados Unidos justamente, de las elecciones, y un presidente que ha dado positivo, que estuvo 3 días internado y que a la semana siguiente se lanzó nuevamente a la campaña. ¿Cómo lo ves? Y es un escenario muy parecido al 2016 en cuanto a que hay una fórmula demócrata que se da muy favorita, en el caso de Joe Biden y Kamala Harris, y Donald Trump que en este momento ha apostado a una campaña que nos tiene acostumbrado a una retórica también muy virulenta, a una retórica en la cual las propuestas tienen que ver menos con la política y mucho más con la antipolítica, de alguna forma, ¿no? No obstante, estos ingredientes que has puesto, Jorge, estamos en el contexto de una pandemia, lo que significa que al complejo sistema electoral que tienen los Estados Unidos se le suma otros ingredientes y otros instrumentos de votación, como son las votaciones anticipadas o como son las votaciones por correo, por voto ausente. Y hay algo interesante que hay que tener en cuenta, que cada estado también interpreta de manera diferente el voto anticipado, el voto por correo, y donde hay todo un vericueto, ¿sí?, para las inscripciones, para mandar las boletas, es decir que es un engorroso sistema que viene a perjudicarse o verse perjudicado en este contexto de pandemia, ¿no? Y con un presidente que ha salido del COVID, y también algo que no se daba en este contexto en ninguna de estas elecciones, que un debate ha quedado totalmente fuera de la campaña, porque ninguno se puso de acuerdo cómo realizarlo, ¿no? Esto también es algo característico. Y un presidente que amenaza con no aceptar el resultado del 3 de noviembre si le es desfavorable. Bueno, se vale de este tipo de irregularidades que pueden suceder o no, eso depende de los analistas,
son irregularidades o por ahí los instrumentos no son muy claros. Si uno hace una historia de todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, tienen este gran problema, y por eso este engorroso sistema, porque tuvo que ver de alguna forma en las primeras elecciones históricas, donde se le daba el derecho a votar o no a aquellos considerados como esclavos. De ahí surge justamente este sistema tan imbrincado, tan difícil de resolver. Y de eso se va a valer Donald Trump para decir: no voy a reconocer los resultados siempre y cuando le dé a Biden el resultado por ahí positivo, ¿no? Hasta ahora los guarismos, los analistas, los encuestadores dan en casi todos los estados, sobre todo en los swing states, aquellos estados que son los llamados estados bisagra, ¿no? Donde no está definido y donde han puesto, digamos, el presupuesto de su campaña de cada uno de estos dos presidentes, han puesto todo las fuerzas financieras, económicas en esos estados, porque justamente son estados que pueden dar vuelta a la elección. El caso de Florida es uno de los más emblemáticos, creo que estamos acostumbrados a escucharlo. Pero hay uno de los que es la ruta del óxido, no sé si eso lo han escuchado, sobre todo en la zona de Iowa, donde justamente ahí también puede llegar a darse vuelta a la elección, porque hay un enfrentamiento con Donald Trump por esta guerra comercial con China, donde estos estados que tienen la producción de acero y de otras materias primas se ven perjudicados en esta guerra comercial, ¿no? Es hacia ahí, hacia donde Trump quiere desviar el eje de la campaña, hacia la economía. Él dice, bueno, antes de la pandemia la economía marchaba bien, y Biden, en cambio, la quiere desviar hacia la gestión de la pandemia, que realmente es desastrosa. Entonces, entre los dos, es como si hablaran dos idiomas. Sí, hay una cuestión de un verticalismo en la agenda de cada uno de los presidentes. Pensémoslo así: sanitariamente ha sido un año realmente desastroso por la cantidad de muertos y la forma en la cual ha llevado adelante Donald Trump el tema de la pandemia, generándolo como si fuera una enfermedad geopolítica, porque ha determinado a través de su retórica discursiva que es una enfermedad de los chinos. Entonces ella propone una guerra geopolítica con respecto a una enfermedad que ha obviamente matado a una cantidad importantísima de ciudadanos norteamericanos. Por el otro lado, la cuestión social, desde el asesinato de George Floyd y movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, en todos los estados. La cuestión política, ¿no? Los republicanos que saltaron de su mismo partido para apoyar a los demócratas. Esto es realmente también algo poco característico, que no quieren a su propio candidato. Y lo económico lo pongo quizás en el cuarto lugar, porque Estados Unidos da signos constantes de recuperación rápida, ¿no? Sobre todo en la cuestión del desempleo, que creo que es lo que puede llegar a torcer de alguna forma las elecciones, ¿no? Pasó de un 14%, después fue bajando progresivamente y tiene una recuperación rápida. Eso es lo que justamente lo va a salvar a Donald Trump, pero las otras variables que he nombrado, son difíciles de revertir, sobre todo en lo social. La cuestión de este enfrentamiento racial, ¿sí? Que no es solamente de este periodo presidencial, sino que es histórico en los Estados Unidos y que no se resuelve y que no tiene una política destinada exclusivamente para eso, ¿no? Se da el fenómeno de los países polarizados, que hoy son muchos, y en esos países polarizados tenés dos polos en los cuales hay extremos. Bueno, esos extremos son irreconciliables, pero los moderados de ambos polos pueden llegar a ponerse de acuerdo en algo. Ahora bien, por lo que se ve, por los resultados electorales, evidentemente la polarización ayuda a autócratas o presidentes como Trump, como Bolsonaro, Erdogan o Vladimir Putin. Sí, y todos son modelos
de liderazgos, de nuevos liderazgos a nivel mundial, donde vemos profundos nacionalismos, donde observamos este tipo de retóricas patrióticas. Hay otros también otros ingredientes que convergen en torno a la construcción de estos liderazgos políticos. Yo me atrevo a decir algo interesante de las ciencias políticas, ¿no? Lo que genera Trump en este contexto de las elecciones es más parecido a la teoría más Foucaultiana, por decirlo de alguna forma, donde la política es el instrumento de coerción para gestionar en contra de justamente de una población a la cual necesita acaparar, y no tiene la línea que por ahí diríamos los Estados Unidos deberían tener esa línea porque bueno, son occidentales, es capitalismo, la línea de Hannah Arendt, que escribe una gran obra que es La política, donde considera que esa política debe ser un espacio libre, donde es un pórtico, donde hay estas palabras que no deben estar congeladas, sino que descongelarse, pero estos contornos borrosos que generan estas retóricas tan intempestivas como fueron las de Trump, y que lamentablemente Joe Biden no ha podido construir su propio discurso en el primer debate. Por eso era tan importante el segundo, y hasta en eso creo que hay una inteligencia muy particular de Trump para ir moviendo el foco hacia los lugares que le es más cómodo en este contexto de las elecciones. Muchos se preguntan si se vota por Joe Biden, candidato que no convence entre los demócratas, o por Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidenta. El gran equilibrio que le han puesto a Joe Biden, porque siempre ha estado el tema de su edad, cuestión que si mal no recuerdo, va a asumir si es que es elegido con 78 años. Eso significa, bueno, que la población, sobre todo los jóvenes, que hay un fenómeno interesante con los universitarios, tienen hoy una inclinación más hacia este candidato demócrata, pero observan esto, ¿no? La cuestión lamentable, porque el tema de la edad en definitiva no define a un candidato, pero sí se ha hecho una campaña también rigurosa y se ha encargado Trump de hacerlo en contra de la edad y de la quizás ese poder blando que se observa de Joe Biden, ¿no? Sin embargo, vamos a observar que Kamala Harris, de alguna forma, cuando la vimos en el debate vicepresidencial, intentó quizás equilibrar esa falta de fuerza y gestionar un poco con más juventud, con aires más frescos a esta gran fórmula. Va a ser el futuro, ¿no? Bueno, Trump tiene 3 años menos que Biden. Biden asume con 77, a las 2 semanas cumple 78. Tampoco estamos hablando de una gran diferencia de edad. Pero lo que sí se nota es que cada vez se alejan más de la gente, es decir, más allá de la candidatura de uno o del otro, el discurso político está cada vez más alejado de las sociedades civiles. ¿Lo percibís de ese modo? Totalmente, porque en realidad lo que ellos no buscan no son los electores, porque su sistema es eso, no buscar a los electores en particular, buscan al Estado. Entonces hablan en favor de las instituciones y quizás en favor de una política en sentido puramente estricto, que eso en política todos sabemos que hace referencia nada más que a aquellos políticos y aquellos que hacen política dentro de la política, no a la política en sentido amplio, que es justamente lo que la gente está queriendo escuchar de ellos, ¿sí? Una agenda donde estén involucrados, una agenda presidencial donde además se tenga en cuenta aquellos hechos contundentes que durante todo este año le han mostrado y le han establecido como prioridades dentro de sus acciones de gobierno. Es cierto que hay un distanciamiento, y esto se ha observado también en todas sus retóricas discursivas, tanto de Trump como de Biden. La moneda está en el aire. Te comprometo, Raquel, para la próxima que nos cantes un tango. Esta vez lo dejamos pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge. Y bueno, para la próxima les prometo un fragmento de un tango, ¿eh?
No voy a hacer de política. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias, muy Raquel amable. Pozzi, desde Mar del Plata. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Algo dramático ha ocurrido en la educación, es el cierre de las escuelas, no solo en Argentina, en el mundo, en realidad, el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia, que algunos estudios dicen que ha causado pérdidas en el aprendizaje del alumnado que van a tener consecuencias negativas en sus vidas. Estamos hablando de Europa, pero también estamos hablando de lo que ocurre en estos confines en Argentina. ¿Por qué es tan difícil la vuelta a clases? ¿Cuál es el desafío para los docentes? ¿Qué están perdiendo los chicos? Estamos en contacto con Vanessa D'Alessandre, que es socióloga, es investigadora asociada de Educación y Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Hola, Vanessa. Hola, ¿qué tal, Jorge? Qué difícil se hace la vuelta a clases. Qué difícil. Sí, estamos todos pensando en esta dificultad, pero bueno, animándonos a volver y viendo en qué condiciones se puede volver. ¿Cómo ves el mapa de Argentina? A ver, mira, si te parece, empiezo haciendo un breve recorrido por lo que fueron estos 7 meses que cerraron los establecimientos educativos. Así después nos situamos en el problema o en la situación en la que estamos actualmente. El 16 de marzo se suspendieron las clases en todo el país y en ese momento algo que quiero destacar es que las autoridades educativas respondieron con velocidad y el foco estuvo puesto en garantizar la continuidad pedagógica, o sea, se pusieron a disposición plataformas digitales, cuadernillos, contenidos pedagógicos en la tele y en la radio, acompañamiento a docentes y a familias y el mantenimiento del servicio alimentario. Y lo que quiero destacar en relación a esta primera etapa es que la escuela nunca dejó de funcionar, o sea, los chicos nunca se quedaron sin escuela, o sea, la escuela se sostuvo sin presencialidad, que es lo que estamos discutiendo en estas últimas semanas, ¿no? Y ahí apareció una dificultad que se fue agravando a lo largo del tiempo y es lo que está de alguna manera en escena ahora, que fue muy dificultoso sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes que Mariano Narodowski llamó los desconectados allá en abril, que básicamente eran los chicos que no tenían las condiciones materiales para poder sostener la propuesta de la escuela a distancia. Y después a principio de junio entiendo que empieza una nueva etapa, ahí se empiezan a abrir muy tímidamente algunas escuelas en áreas rurales, Catamarca y Jujuy son pioneras y ahí aparece algo que nos va a atravesar seguramente en esta nueva etapa y es que tuvieron que cerrar en el caso de Jujuy porque hubo más casos, no necesariamente a raíz de la apertura de las escuelas, pero sí hubo un brote, entonces se cerraron. Después en agosto abrieron algunas escuelas en San Juan, en Catamarca y en Formosa y en San Juan y Catamarca nuevamente se da marcha atrás por el brote. En septiembre abrieron algunas escuelas en La Pampa y en octubre se sumó San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Y a principios de octubre, es decir, ya cercano en el tiempo, se inicia lo que yo considero que es la
tercera etapa, en donde, digamos, un poco en sintonía con lo que decías vos, Jorge, comienza a hacerse visible el agotamiento de mantener las escuelas cerradas en la comunidad educativa. Y acá tenemos que tener en cuenta algo. Estamos en el peor momento epidemiológico, ¿no? O sea, estamos mucho peor de lo que estábamos en abril. Pero lo que se empieza a hacer visible son los costos sociales de mantener los establecimientos educativos cerrados. Esto que, Jorge, vos mencionabas en relación a los vínculos entre los estudiantes, entre ellos, entre los estudiantes y los docentes. Y algo que me parece interesante destacar en este punto es que queda muy en claro que la escuela no es solamente transmisión de contenidos, ¿sí? Espero que esto no nos olvidemos cuando toda esta pesadilla pase, ¿no? O sea, la escuela es muchísimo más que contenidos, y destacar algunas cuestiones, o sea, tiene que ver con la socialización de los chicos entre ellos, con sus pares, con otros adultos que no sean sus padres, y también la escuela como ordenador de la vida en sociedad. O sea, ahí ocupa un rol la escuela que es insustituible, que tiene que ver con aliviar la carga de cuidado de los hogares, de los adultos, para que puedan salir a trabajar adentro y afuera del hogar. Y entonces lo que empieza a aparecer ahora a principios de octubre es una demanda muy fuerte de varios sectores de la comunidad educativa para que se abra la discusión. Y el 8 de octubre, la semana pasada, el Consejo Federal de Educación acuerda el marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico, que fue consensuado por todas las provincias. En eso estamos ahora, por eso está todo tan movido en estos últimos días, y lo que queda en manos de los gobernadores tomar la decisión de para las provincias en donde el riesgo educativo, el semáforo establezca que hay riesgo educativo bajo o medio, establecer los acuerdos para poder empezar a abrir las escuelas, en qué condiciones, qué cosas hay que hacer, bajo qué criterios se puede volver. Entonces, como para terminar este panorama general, hay 4 provincias que abrieron algunas de las escuelas, generalmente en áreas rurales, generalmente para los últimos años del nivel primario y el último año del nivel secundario, que son Formosa, San Luis, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires. Pero algo muy importante, que a veces no llegamos a dimensionar, son solamente 24.000 estudiantes, que representan menos del 1% de los estudiantes matriculados en la educación obligatoria del 2019, o sea, son muy poquititos. Si el panorama ya era desparejo, desigual antes de la pandemia, después de la pandemia va a hacerlo aún más. Tal cual. Sí, bueno, ahí sabemos que al inicio, o sea, el año pasado, las desigualdades educativas, que estaban muy atravesadas por las desigualdades sociales, eran muy pronunciadas, y sabemos que la pandemia lo que hizo fue ampliar estas brechas de desigualdad y creó nuevas también. O sea, no podemos desconocer que digamos, las escuelas privadas, que ya tenían mayor capacidad tecnológica, innovaron durante este periodo, lograron desarrollar nuevas pedagogías digitales, avanzaron un montón, mientras que hay otras escuelas que tienen menos capacidades digitales y quedaron rezagadas. Entonces, tenemos esa desigualdad que produjo la propia pandemia dentro del sistema, y tenemos las desigualdades propias de una retracción económica muy importante, y las condiciones materiales del aprendizaje y de la escolarización. Sabemos que es un determinante del abandono escolar, por ejemplo, lo sabíamos antes, y esas brechas de desigualdad se ampliaron, ¿no? O sea que sí, el escenario va a ser como bastante complejo. Por eso, digamos, si te parece, me parece importante situar un poco la discusión que se está dando ahora, porque a veces siento que, percibo que por momentos se dicotomiza, o sea, pasa a ser una discusión de si abrir o no abrir las escuelas, y me parece que en este momento, donde el riesgo de contagio sigue siendo muy alto, es muy importante entender que la discusión, la demanda real que está habiendo en este momento,
tiene que ver con generar las condiciones para poder reabrir el sistema, y esto tiene que estar basado en fuertes consensos y en la participación de esos actores que están presionando para que el sistema educativo abra, que básicamente creo que se trata de abrir y sostener canales de diálogo entre los estudiantes, las autoridades educativas, las familias, los sindicatos, que por momentos no termina de cuajar, ¿no? O sea, ahí creo que esa es la demanda mayor, porque realmente la presencialidad posible hoy es, digamos, a veces creo que se está sobredimensionando el lugar que puede tener la presencialidad para resolver los problemas educativos que atravesamos. Y cuando vemos el modo en que están volviendo quienes pudieron volver en Argentina y en otros países, lo que vemos es que es una presencialidad para pocos, porque solamente pueden asistir algunos chicos, pocas horas, pocos días a la semana y en condiciones muy extrañas. O sea, las medidas de distanciamiento social son muy reguladas para poder sostener esa apertura. Entonces, la verdad es que la presencialidad posible hoy no va a resolver, creo que no va a resolver los problemas que estamos atravesando, y tenemos que imaginar y diseñar y planificar otras formas de sostener la escuela mientras dure toda esta situación. Una presencialidad más simbólica que otra cosa y, ojo, a resguardo del tiempo, porque hay buen tiempo, pero tenemos plazo hasta el 18 de diciembre. ¿Cómo te imaginas, Argentina y el mundo en marzo del año próximo, más allá de que haya vacuna o no haya vacuna? Sí, o sea, ahí es interesante lo que planteas, porque en esto que te decía de la sensación de sobreestimar qué podemos con la presencialidad, yo no sé si es simbólica, sino que va a tener que ser, es reducida, se va a tener que combinar, vamos a tener que aprender a combinar la presencialidad con otras instancias a distancia, y vamos a tener que ser inteligentes en qué contenidos y en qué actividades distribuir en una y otra instancia. Y en ese sentido, tal cual decís, o sea, más allá de que la verdad es que todavía no sabemos cuándo va a haber vacuna, lo cierto es que en el mejor de los escenarios que a fin de año tengamos vacuna, la inmunización, o sea, no va a implicar que en marzo podamos restituir esa presencialidad plena. Entonces, ahí sí urge planificar, urge pensar ahora nuevas formas de volver, sabiendo que esa presencialidad plena no va a ser una realidad en el corto plazo. Hablabas de 4 actores y me pareció importante uno de ellos, es decir, los docentes, por supuesto, los chicos también, los sindicatos también, pero sobre todo las familias. Exacto. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza la familia, sobre todo con chicos? Qué lindo escuchar, Jorge, que destaques a las familias. O sea, a ver, ahí tengo 2 reflexiones. La primera es, con cierto optimismo, ver que el mundo de la educación escolarizada reconoció inevitablemente el lugar que ocupan las familias en el sostenimiento de la escolaridad en tiempos de presencialidad, o sea, también en tiempos de presencialidad, y que ahora quedó absolutamente en evidencia que sin familias, sin acompañamiento, sin condiciones materiales que brindan las familias, no hay escolaridad posible, ¿no? Y en este contexto en particular, lo que está pasando en las familias, destaco que el actor familia, o sea, ciertas agrupaciones de padres organizados son quienes más están insistiendo con la necesidad de abrir la discusión sobre el regreso a clases, porque bueno, claramente hay una sobrecarga de trabajo importantísimo, porque son las familias, y la verdad es que la información que manejamos es dentro de la familia, fundamentalmente las mamás, las mujeres, las que están haciendo de docentes, las que están sosteniendo el trabajo dentro del hogar, las que están teletrabajando todo al mismo tiempo, y además se está generando una situación muy disruptiva, y es que se están abriendo algunas actividades económicas, pero como la escuela está cerrada,
digamos, el tema del cuidado y el tema del trabajo remunerado está empezando a estallar. Y sí, claramente el desgaste, el agotamiento que tienen las familias, los chicos de estar encerrados y las familias de estar resolviendo todo en el mismo espacio, es un punto muy importante que espero que quede también para el futuro, ese reconocimiento del lugar de la familia en el sostenimiento de la educación. Ojalá se cumpla el mensaje del cartel que tenés a tus espaldas. Ojalá podamos hacerlo. We can do it. Vanessa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Chao. Chao. Una pausa, la última. Volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Si hay una palabra con la que no se lleva bien la economía es la incertidumbre. No saber no solo lo que va a ocurrir el año próximo, sino lo que va a ocurrir la semana que viene. Y más o menos en esas estamos. En Argentina, antes de la pandemia, esto también ocurría, pero ahora se agravó. Y la crisis económica mundial que se ha desatado, más o menos en forma sincronizada en todo el mundo, porque nadie está exento de todo esto, a Argentina en particular la ha afectado muchísimo más. Es al menos lo que se ve, es al menos lo que se percibe. Inclusive después de la última o la primera visita, mejor dicho, de la misión técnica del Fondo Monetario y también durante el seminario de IDEA, el seminario anual. Sobre ambos temas y por supuesto sobre el rumbo de la economía vamos a hablar con Jorge Colina, que es economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bueno, empecemos por el fondo. Vino la misión técnica. Se pensaba que era un tanteo nomás, pero no, resulta que dejaron algunas recomendaciones. Digamos, el fondo nunca va a decir qué es lo que un país tiene que hacer. En realidad siempre busca que sea el propio país que diga qué es lo que piensa hacer para poder devolver la plata que debe. En el fondo cae en la obviedad de que para devolver la plata hay que generar un superávit primario, que se llama. Entonces, en lugar me parece que el FMI con muchísima prudencia trata de no hablar del tema del superávit, no hablar del tema de qué hacer con el gasto, como para no generar susceptibilidades. Pero el hecho que no hable no implica que no lo esté pensando. Es un acreedor más y está pensando, bueno, ¿qué está pensando la Argentina hacer para poder devolverme la plata? Seguramente que el Fondo Monetario no tiene apuro, pero sí le gustaría ver que la Argentina se estabilice, genere los superávit para pagarle a la FMI, a ellos, y también para poder pagar los bonos que han sido reprogramados y, bueno, y que no vuelva a entrar en una situación de default. Argentina representa riesgo crediticio para el exterior, hay mediciones que así lo dicen, pero a la luz del seminario de IDEA con empresarios argentinos, también parece que representa riesgo crediticio para los propios empresarios argentinos. Lo que pasa es que la crisis es muy severa y no se ve, digamos, a una clase dirigente que sea consciente de la severidad de la crisis y que sea consciente de la profesionalidad de las medidas que hay que tomar para poder salir de la crisis. Digamos, generar superávit fiscales para poder repagar las deudas en un entorno que tenemos de muy alta presión impositiva, donde la gente ya no está dispuesta a pagar más impuestos, significa repensar el gasto público, sin entrar en ajustes
salvajes ni en perjudicar a los que menos tienen. Hay que rediseñar al Estado para poder gastar menos y mejor. Es decir, que poder hacer espacios fiscales para repagar las deudas que tiene el Estado, pero a la vez dar mejores servicios a la gente. El Estado argentino está funcionando muy mal, con lo cual es altamente factible que sea posible hacer esto. Que el Estado empiece a funcionar mejor, que dé mejores servicios con menos plata. Pero se necesita profesionalismo en la gestión y se necesita voluntad política. Y cuando uno mira cómo se comporta el Congreso Nacional, uno ve que hay casi como una ignorancia de cuál es la situación que tiene el país, y ni qué decir que haya alguna voluntad de dialogar, de discutir qué es lo que se puede hacer para sacar al país de la crisis. Lo que había sucedido con ese diputado expulsado de Salta por la cosa que hizo, digamos, si bien parece anecdótico, demuestra la calidad que tiene nuestro, la degradez en la calidad en la que ha caído nuestro Congreso. Esa falta de confianza en la política también, en tu rubro, digamos, se nota la falta de confianza en el peso, la huida del peso, y el gobierno declama que hay que frenarla, pero ¿cómo se hace? Digamos, para ser creíble, la credibilidad no se compra, la credibilidad se construye. Sería muy fácil comprarla, digamos. Incluso siempre se dice, crear credibilidad lleva años, perderla apenas unos segundos. Entonces, me parece que se podría comenzar por un sinceramiento por parte del gobierno, de que estamos en una situación muy difícil, la crisis económica es casi terminal, podemos llegar a caer en un episodio de alta inflación, como la que tuvimos en la década de los 80, con recesión como la que tuvimos a finales de la década de los 90, y que se le va a necesitar muchísimo esfuerzo, pero no esfuerzo de los que menos tienen, sino al contrario, esfuerzo de los que más tienen, pero no en términos de impuestos, sino en términos de prebendas que se llevan del Estado. Acá pongo, por ejemplo, el tema del sistema previsional, las jubilaciones de privilegio. El sistema previsional, tenemos que, digamos, casi la mitad de la gente se jubila por alguna cuestión, digamos, sin cumplir con las reglas generales. Ya sea que se jubila por un régimen especial, donde recibe una jubilación muy por encima del régimen general, ya sea que se jubila con menos años, o incluso el tema de las moratorias, en donde se le da a las personas una jubilación como si hubiese aportado, cuando en realidad no aportó. No es una jubilación no contributiva, sino que se da una jubilación contributiva sin aporte. Y ahora apareció el problema de que esas jubilaciones, por ejemplo, se están duplicando. Y entonces hay 1,2 millones de personas que tienen dos beneficios previsionales. Tienen su jubilación obtenida con la moratoria, más una pensión derivada del cónyuge. Obviamente la gente que me está escuchando puede decir, bueno, para lo miserable que son los haberes jubilatorios, que tenga dos jubilaciones, para alguna persona le alcanza. Bueno, puede ser cuando se trate de dos mínimas, pero hay un montón de gente que no tiene dos mínimas, que tiene dos jubilaciones que son superiores a las mínimas. Eso hay que revisarlo. Y tenemos que ser conscientes de que el Estado no puede estar pagando, duplicando los beneficios. Lo mismo sucede, por ejemplo, yendo a los programas asistenciales, en donde se tiene la asignación universal por hijo, y luego se decidió a los que ya reciben la asignación universal por hijo darles la tarjeta alimentaria. Yo creo que la gente que recibe estos beneficios realmente está muy necesitada, pero hace falta darle dos beneficios, es duplicar cuestiones administrativas, duplicar burocracia, duplicar empleados, duplicar logística, en lugar de darle más plata a la asignación universal por hijo a cierta gente. Entonces, este tipo de cosas hablan de que el Estado no se gestiona bien y que se puede gestionar mejor, dar mejores servicios gastando menos, es decir, evitando los tratos privilegiados y evitando las duplicaciones. Hay gente que aportó a la jubilación toda su vida y hoy está ganando 17.000 pesos cuando el salario mínimo vital y móvil es de 21.000, lo cual también representa una enorme injusticia.
Claro, y hay gente que no aportó por X motivo, porque era informal o porque fue ama de casa, y bueno, y también le dan los 17.000 pesos con la moratoria. Hasta uno puede decir, bueno, también una ama de casa también trabajó sosteniendo una familia. Pero cuando muere el cónyuge de la ama de casa pasa a ganar 34.000, bueno, un poco menos, 28.000, porque recibe su jubilación más la pensión. Alguien puede decir, bueno, 28.000 tampoco es una gran cosa, lo dejemos, perfecto, dejemos a la medida que sean 2 mínimos. Pero hay otra, digamos, el cónyuge de esta ama de casa puede haber sido una persona que tenía una jubilación de 60.000, y entonces le deja una pensión a la señora, a la ama de casa, de 50.000, que se va a duplicar con los 17.000 de la moratoria que ya tienen. Entonces, ahí ya es dudoso de que la moratoria sea justo, de que una persona reciba dos prestaciones cuando ya tiene una jubilación que está por encima, supongamos, de 2 mínimas, por encima de 34.000. Entonces, esta es la cosa que tenemos que revisar. Hoy tenemos cosas tan ridículas como que una viuda de alguien que tiene una jubilación de privilegio, la viuda de un diputado que murió, recibe una jubilación de privilegio, o sea, una pensión de 140.000 pesos, más la moratoria. O sea que recibe 157.000 pesos. Entonces, este es el tipo de ordenamiento que tenemos que hacer en el sistema previsional cuando uno habla de ordenamiento previsional. No estamos hablando de bajarle las jubilaciones a nadie, lo que se hizo de acá se queda, pero hay que mejorar las reglas para que todas las fallas no se sigan multiplicando, porque entonces es insostenible este Estado en estas condiciones. Y sobre todo para que no sea injusto. Jorge, ha sido muy amable, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Telón por hoy, nos reencontramos en la próxima en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Averino Porto. Chao.